Yes. Hey, Jason. How, we're just logging on. No, it's good. The case is good. We did the activation map, the dimensional mapping map, based on Carter Sound. So Federico is going to present you the case. Excellent. Did you? Por favor, Dale. Paciente de 68 años con historia de dislipidemia e hipertensión arterial, con antecedente de extrasistolia ventricular esporádica. Paciente se le implanta para prevención de muerte súbita en el 2015 un ICD subcutáneo que posteriormente es explantado por inversión del dispositivo. Paciente reconsulta por extrasistolia ventricular frecuente y sintomática con deterioro de clase funcional a pesar de medicación óptima. Tenemos acá el electrocardiograma del paciente donde observamos que se encuentra con bigeminismo. Tenemos una extrasístole que tiene algunas características que vamos a discutir. Tenemos primero que nada, a nivel de D1, tenemos una primera inflexión positiva con un posterior deflexión negativa. Tenemos un eje inferior derecho. Tenemos una morfología de rama izquierda. Vemos que hace una transición hacia B3. Vamos ahora, no vamos a mencionar nuestro diagnóstico inicial, sino que quisiera pues recordarle algunas cosas acá, considerando la extrasistolia, recordando pues la posición anatómica que tiene la estructura cardíaca y comenzando pues recordando la ubicación de la positividad del D1, que nos dice mucho hacia donde tenemos que ubicar anatómicamente en relación a la línea media. Posteriormente la positividad hacia D2 o D3. En el caso del paciente recordemos que tenemos mayor negatividad hacia D3. Positividad. Tenemos acá la variación de la morfología en la derivación B1 que podemos ver dependiendo de si la estructura es más anterior, y la variación del QRS en B1 que podemos observar según el origen de la extrasístole puede estar en una estructura más posterior. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, quisiera que hiciéramos el ejercicio en la audiencia y que hicieran un pensamiento rápido considerando la morfología de la extrasístole. Hiciéramos un poll rápido, a ver cuál de las opciones que vamos a plantear acá les parece como el sitio más probable de esta extrasístole. Si quieres, Jason, Jason, maybe you can ask to the audience to put their hands up, Sure, depending sure. of the answer. Sure, absolutely. So those that think this is posterior RVOT, choice 1, anybody? We have 0 votes for choice 1. Choice 2, right coronary cusp. Could be 1 or 2. Left cusp. 0 votes, maybe 1 vote, 2 votes. And anterior RVOT, majority of the votes were for number 4. Majority. All right. Wow. Very impressive. So keep going. Okay. Acá tenemos el Holter corroborando una carga arrítmica del 35%. ¿Cuántos vatios? Realizamos la ecografía transtorácica y transesofágica con evaluación del tracto de salida, una insuficiencia aórtica leve moderada, fracción de eyección que correspondiendo a la evaluación en la ecografía anterior ha deteriorado de un 52% a un 35-40%. Tenemos una perfusión miocárdica con disfunción sistólica que no tiene áreas de isquemia. Realizamos una evaluación con resonancia magnética nuclear que determina la eyección ventricular izquierda del 35% sin áreas de realce tardío. Nuestros diagnósticos de trabajo, por lo tanto, sería cardiomiopatía inducida por extrasistolia, hipertensión arterial, y vamos a proceder con una ablación de la extrasístolia. Some question about the clinical case? One question?
Hello. Aló, ¿podrían aclararme por qué le pusieron un desfibrilador? El desfibrilador, pues en una valoración inicial, el grupo tratante, el grupo que lo valoró, consideró que era una cardiopatía y evidentemente no era, es decir, en esa época ya tenía extrasistolia ventricular frecuente y fue llevado a implante desfibrilador pensando en que la extrasistolia era secundaria a la cardiopatía. Evidentemente la sospecha hoy en día es que sea más una cardiopatía por extrasistolia frecuente. Obviamente pues podemos discutir un poco al respecto, ¿no es cierto? Cómo diferenciar el paciente que tiene cardiopatía dilatada de algún tipo y secundariamente hace extrasistolia, o viceversa, el que tiene extrasistolia frecuente y hace dilatación secundaria. Y podemos basarnos en ciertos aspectos clínicos, por ejemplo, si podemos tener un récord de los electrocardiogramas y al mismo tiempo seguimiento de eco. Hay algunos pacientes en que uno buscando en la historia clínica lo puede encontrar, pues uno podría establecer qué pasó primero. Si primero se dilató y después apareció la extrasistolia ventricular frecuente, sospecharíamos más que es una cardiopatía con extrasistolia secundaria, y viceversa, cuando en el seguimiento de la historia clínica año tras año del paciente se observa extrasistolia ventricular muy frecuente y posteriormente aparece dilatación y disminución de fracción de eyección, probablemente sea una cardiopatía por extrasistolia. De hecho, también nos ayuda la historia clínica. Digamos, en pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía familiar, por ejemplo, por supuesto, pacientes que tengan antecedente de cardiopatía de cualquier origen, isquémica, chagásica, valvular, etcétera, la presencia de extrasistolia ventricular frecuente y cardiopatía dilatada en esos pacientes nos llevaría a pensar más en que la extrasistolia sea secundaria a la cardiopatía y no al revés. Y también nos ayudamos de resonancia nuclear magnética. Cuando tenemos estos casos y la resonancia muestra áreas muy extensas de realce tardío con gadolinio, de cicatrices, pues evidentemente estaremos más ante una extrasistolia ventricular, pero secundaria a una cardiopatía pues, de cualquier origen. Hello? Hello. Yep. We've apparently lost your video. We still have you on audio. Sorry? Excuse me? We still have you on audio, but we don't have the video. Do you mean you want to connect with the case? Yeah. Mm-hmm. There we go. There we go. Yeah. Okay. Excellent. Yep. So, Luis, do you want to walk us through what your thought process was in terms of the initial mapping? 40. Say again, please. Do you want to walk the group through your initial thought process based on the EKG and your initial mapping strategy here? Oh. That's right. Andrea. Yes. Say it again, please. Do you want to walk us through, based on the EKG and the PVC morphology, what your initial mapping strategy is going to be here in terms of... Yeah. So what you see here, actually, if we can get on the ECG on the monitor, the right sequence, because V5 is up there. So you see that there is a late transition here with lead one that is negative. So obviously we are thinking about more RV, right? And because lead one is negative. So, como mencionaba Federico, Yes. lo primero que observamos es la morfología en B1, en V1, si es morfología de bloqueo rama derecha, si es morfología de bloqueo rama izquierda, y también observamos dónde está la transición y por supuesto el eje. En este caso es una morfología de bloqueo rama izquierda con transición tardía, eje inferior derecho. Eso quiere decir que en general las extrasístoles de transición tardía son más sugestivas que el origen sea en el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Porque la polaridad del eje de activación
viaja más desde las precordiales hacia el lado izquierdo, en ese caso el ventrículo derecho hacia el lado izquierdo, haciendo que sea más negativa las precordiales y la transición más tardía. Ahora, el eje inferior derecho lo que nos está diciendo es que el origen probablemente esté a la izquierda de la línea media, lo cual explicaría que en D1, de dado o de dedo, D1 sea negativo. Digamos que en ese orden, lo primero que hacemos es excluir probabilidades y quedarnos por exclusión con la más probable. Evidentemente, con una transición tan tardía, no estamos pensando que esté en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de la arritmia en principio. Luego nos enfocamos en el tracto de salida del ventrículo derecho. Con un D1, lead 1 negativo, ¿no es cierto? No pensaríamos que la extrasístole estuviera posterior hacia el anillo mitral, porque entre más posterior es el origen de la extrasístole en el tracto de salida del ventrículo derecho, D1 debe ser más positivo, porque el vector va más de derecha a izquierda. En este caso es negativo y es lo que nos lleva a pensar de que la arritmia esté en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero en su aspecto anterior. Puede ser entre la unión entre la pared libre y lo que se llama pared septal del tracto de salida del ventrículo derecho, eso puede variar un poco. A veces la presencia de transición más tardía con melladura del QRS y relativamente bajo voltaje podrían hacer pensar en que esté más hacia la pared libre que hacia la pared septal. Digamos, esa es más o menos la estrategia que empleamos. Si ustedes ven, además la positividad en D2 y D3 y la negatividad, el tamaño de negatividad entre ABL y ABR también orientan. Cuando la extrasístole está ubicada a la izquierda de la línea media, no solo el D1 es negativo, sino que el ABL es mucho más negativo que el ABR, por obvias razones. Así como D3 es más positivo que D2. Entonces, en todo eso es lo que nos fijamos para enfocar el trabajo. Ahora, después de eso, lo que hacemos es una reconstrucción tridimensional basada en ecografía intracardíaca mediante sondas de Cartosound, en los cuales ubicada la sonda puede ser en la aurícula derecha o introducida al ventrículo derecho apuntando hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, nos ayuda a hacer una reconstrucción de contornos ecográficos que el software lo muestra después como una anatomía tridimensional. Dado que ya desde el principio tenemos más o menos ubicado el sitio donde queremos ir, no nos gastamos el tiempo del procedimiento tomando puntos en el anillo tricuspidio, etcétera, sino que nos vamos a la zona de interés, en donde, dependiendo de la densidad de extrasístole, podremos hacer un mapa más o menos denso, y posteriormente pues empezamos a hacer el análisis de la activación temprana, y podemos también hacer técnicas de pace mapping con algoritmos automatizados que comparan la morfología de la extrasístole la extrasístole espontánea versus el pace. Eso es básicamente el approach que hacemos. Excellent. The one point I tend to make for our fellows is that the precordial transition in the lab is often different than on a 12-lead EKG, and that's because the leads are often moved for patches or other needs of the lab. And so in this case, the V4 transition certainly points you to the right side, to the right outflow. But had you looked at this in the lab only, you'd say it's a much later transition than it actually probably is on a 12-lead EKG. So you got to be a little careful about that. Yes. Yeah, that's a very good point. Yeah, that is true. De hecho, pasa lo mismo cuando compara uno la morfología de la extrasístole en un paciente en quien el registro se hizo en una prueba de esfuerzo, porque obviamente está de pie, versus si está acostado, y versus la sala, porque evidentemente la disposición de los electrodos cambia, a veces están más anterior, más posterior, etc. Eso es buen punto. Very true.
Well, When you've localized to the more of an anterior RVOT, presumably given the anterior location, that's going to make the likelihood of it being in a coronary cusp, which is a more posterior structure, less likely. When you can't find that earliest activation in the anterior RVOT, do you consider looking at another more anterior structure, like deep in the AIV, that could give you a left bundle as opposed to the GCV that might be more right bundle? yes. Although, we had some case of interventricular vein where with the left bundle, but in the interventricular vein usually is right bundle. Yeah, morphology, usually. So, I've seen some very distal ones that look more left bundle. yes, there are some cases, but it's probably more unusual than the typical, yes. Exacto, pero igualmente tú tienes una sospecha electrocardiográfica, ¿no es cierto? E igualmente tienes que analizar la información de activación temprana y basados en unipolar que te está dando el catéter. Porque evidentemente, pues esta es una orientación, pero tienes que probarlo con el catéter, qué tan temprano estás, cómo es la morfología del unipolar, porque en una extrasístole que esté originada anterior en el tracto de salida del ventrículo derecho, pues como tú lo dijiste, puede estar en una estructura contigua, y generalmente si no estás, digamos, encontrando la zona de éxito en donde tú pensaste, en la zona anterior del tracto de salida del ventrículo derecho, probablemente tengas que ir a explorar otras regiones contiguas, como la vena interventricular anterior, etc. Great. Well, we're gonna check to see the status in the other lab, and if not, we'll do one last talk, and then we'll come back to you guys to get a little more information of where you've gotten to. Sure. Okay, thank you. Thank you.